Y hoy estuvimos con muchos simposios de diferentes países de Latinoamérica, con invitados extranjeros, y pasamos por Colombia, por Ecuador, por Pancornia, y ahora vamos a estar con la gente de México, con el simposio del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, así que bienvenidos. Ahora Noel los va a presentar. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias al Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata por haber aceptado la invitación. Quiero agradecer a la presidenta del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, a la doctora Verónica Nieto Aguilar, que ella es jefa de córnea, del segmento anterior del Hospital Militar Central y presidenta del Centro Mexicano de Cataratas. Tenemos como panelista al doctor Oscar Guerrero Berger, que también es un amigo y es jefe del departamento de segmento anterior del Hospital de la Luz, a la doctora Cristina Mendoza Velázquez, que es tesorera del Centro Mexicano de Cirujanos de Cataratas y es especialista en segmento anterior del ojo, al doctor Roberto González Salinas. Vamos a tener unas charlas muy interesantes con los diferentes disertantes, que primero vamos a tener a la doctora Claudio Palacio Pastrana, hablándonos de la aplicación de la radiofrecuencia para el manejo de la pupila pequeña. Bienvenidos, queridos amigos de México. Y Claudia, si ya estás lista para la presentación, podés comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Ya ven mi pantalla ahí? Sí, perfecto, Claudia. Se te escucha muy bien y se ve tu pantalla. Pues primero que nada, Noé, darte las gracias por esta invitación, felicitarlos por este esfuerzo de continuar con la academia. Un abrazo muy amistoso a todos los oftalmólogos de Argentina en esta difícil situación de la pandemia, pero que todos estamos mostrando mucho interés por salir adelante y por conservar la academia. Y sí les voy a hablar un poco de la aplicación de la radiofrecuencia en el manejo de la pupila pequeña. Primero que nada, decirles que la pupila pequeña representa un reto quirúrgico para cualquier cirujano de catarata. La pupila pequeña causa dificultad en todos los pasos de la cirugía. Ubiquemos que desde la rexis circular continua hasta el implante de un lente intraocular se puede complicar si no existe una buena exposición por una pupila pequeña. Aumenta mucho el riesgo de una ruptura de cápsula posterior al no tener un control de lo que estamos realizando ni una buena visualización. Frecuentemente se ve que se daña el iris, que se puede dializar, que podemos dar ultrasonido sobre él, se puede traumatizar mecánicamente. Se sabe que también existe una pérdida endotelial mayor, obviamente porque la cirugía se realiza más arriba del plano en el que estamos acostumbrados a hacerla, y existe una inflamación postquirúrgica. El trauma en el sistema uveal, en específico en el iris, va a repercutir en que en el postoperatorio tengamos una inflamación. Todo esto nos obliga a tener una planeación quirúrgica adecuada, y quiero hacer mucho énfasis en esto. La pupila pequeña no es algo que sorpresivamente debamos de ver cuando iniciamos nuestra cirugía, es algo que se debe detectar en la consulta prequirúrgica. Siempre debemos de tratar de dilatar a nuestros pacientes y ver si tienen buena respuesta. Si no tienen buena respuesta, o si además tienen otra enfermedad que condiciona, como la uveitis, que haya sinequias o fue un trauma ocular, todo eso debemos detectarlo en la consulta prequirúrgica, de manera que podamos planear cómo vamos a obtener una pupila de mayor diámetro que nos permita hacer la cirugía sin complicaciones. Bueno, sin duda, lo que más frecuentemente hacemos al tener una pupila pequeña es utilizar el viscoelástico para hacer una viscodilatación. A veces el colocar adrenalina sin preservadores puede dar un buen resultado, pero cuando esto no camina, pues ya es cuando iniciamos con algunos métodos mecánicos. El stretching o la dilatación mecánica con 2 ganchos es de lo más frecuente. Los ganchos de Juan, algunos anillos como el de Maljugin están destinados a obtener mecánicamente esta dilatación, y sin duda hay una industria que promueve
dispositivos para que logremos esa dilatación. Sin embargo, todos estos mecanismos pues suelen aumentar el costo de nuestra cirugía. Muchos de estos dispositivos no son reusables, son para un uso único y va a hacer que nuestra cirugía también tenga menos espacios. Algunos de estos dispositivos, aunque novedosos y se ve que se obtiene muy buena dilatación, pueden disminuir los espacios en los que vamos a trabajar. Sin embargo, cada cirujano elige cuál es el mejor dispositivo. La radiofrecuencia en cirugía de catarata no es algo nuevo, sin embargo, se inició su uso para hacer capsulotomías. Ahí pueden ver cómo se obtiene una capsulotomía con radiofrecuencia. Este tipo de radiofrecuencia se encuentra en el equipo Catarex de la casa Oertli y está indicado su uso. En un inicio se introdujo para aquellas capsulotomías que no tenían reflejo rojo, que era difícil hacer en cataratas hipermaduras, en la catarata congénita en la que no se puede muchas veces controlar el que se vaya ampliando, y en rexis incontrolables por diferentes mecanismos. Sin embargo, poca gente utiliza este medio para obtener una pupila adecuada, sobre todo en casos específicos. Y se los voy a mostrar en un caso en el que se ve mucho el beneficio. Este es un paciente de 72 años de edad al que se le hizo una resección de pterigión en ambos ojos hace 40 años y desarrolló en ambos ojos una queratitis ulcerativa periférica que tuvieron que llegar a ser tratadas con parches esclerocorneales y con membrana amniótica. Sin embargo, el paciente, pues, habiendo evolucionado bien, llega a la edad en la que se presenta catarata y tiene una pérdida progresiva de la agudeza visual. Al verlo en la lámpara de hendidura, observamos esto. Una pupila pequeña prácticamente porque el iris está secuestrado en la zona del adelgazamiento, donde se tuvieron que poner parches. Entonces, desde que analizamos este caso en la lámpara de hendidura, colocamos gotas midriáticas para obtener una dilatación. La dilatación es mínima, el paciente tiene una pérdida visual que es por el inicio de la catarata, y tenemos que empezar a planear cómo lo vamos a tratar. El ojo derecho, que es el que más repercusión y disminución de la agudeza visual tiene, en un acercamiento podemos ver el gran adelgazamiento que se encuentra en la esclera, cómo está vascularizada toda esa zona, y también recordar que cuando el iris sella en la córnea un adelgazamiento, después de hacer un plastrón vascularizado, difícil de manejar, y que si durante la cirugía nosotros lo jalamos, lo traumatizamos, podemos tener un sangrado importante durante la cirugía. También dentro de los métodos que tenemos para ver cómo se encuentra el globo ocular cuando tenemos pupila pequeña, pues está la ecografía. En el caso de este paciente vemos que es un paciente fáquico, sin presencia de ecos patológicos, normal su cavidad vítrea, la retina y la coroides, y con una excavación no visible, lo que nos dice que este paciente tiene un pronóstico de recuperación visual bueno. Y aquí tiene la cirugía, ese es el ojo derecho, esa es la máxima dilatación, y con un colchón grande de viscoelástico empezamos a utilizar la radiofrecuencia. El uso es muy sencillo, solo tenemos que conservar el plano en el que vamos a hacer la ampliación de la pupila, y lo que está haciendo prácticamente esta cánula de diatermia, que es una diatermia bipolar, es cortar y cauterizar en un solo tiempo. Ustedes pueden ver cómo no hay sangrados. Y hay que guardar el plano. Si tenemos un plano muy profundo, podemos traumatizar la cápsula anterior del cristalino. Aquí ven cómo se saca el tejido, me deja la exposición para hacer una rexis pequeña, pero ya puedo abordar el cristalino, y aquí pueden ver cómo se realiza la facomulsificación, y lo que es realmente admirable es cómo al abrir esta pupila, al retirar tejido iridiano, no tengo sangrado
en la cámara anterior y esto me permite realizar de mejor forma mi facoemulsificación en este núcleo que ustedes pueden ver que tenía una dureza importante y también pueden ver la zona en la que existía la adherencia del iris, la zona de adelgazamiento escleral y corneal limbal, cómo no se está traumatizando, cómo no hay un sangrado en esa zona, cómo no se alteran los tejidos y cómo se puede llegar a un término de la cirugía muy controlado al utilizar este tipo de tecnología. Aquí en la aspiración de restos tengo una rexis pequeña, hago la introducción de un lente IQ de una sola pieza y ya que tengo una rexis pequeña, decido para no tener en un posoperatorio un síndrome de contracción capsular, ya con el lente puesto ampliar un poco mi rexis, preservando la continuidad de la misma. Aquí la extracción del viscoelástico y vean cómo se puede terminar la cirugía sin eventualidades. El posoperatorio de este paciente, ahí lo ven, con un astigmatismo importante por ese parche esclerocorneal que está causándolo, pero una corrección óptica adecuada. En el Claudia, caso te del queda un minuto, discúlpame. Ok, en el segundo ojo se hace exactamente lo mismo y nada más mostrarles que esta técnica también se puede utilizar en pacientes que tienen trauma ocular. Este es un paciente con una gran herida esclerocorneal en el que prácticamente no existe la pupila y podemos ver cómo se puede crear la pupila con la radiofrecuencia sin tener ningún tipo de eventualidades. Al final van a ver ya colocado el lente intraocular y cómo este paciente se logra resolver con la radiofrecuencia. Pues eso es lo que les quería compartir. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Claudia. La verdad que la presentación es espectacular y yo no voy a opinar porque no puedo ser objetivo porque amo este equipo, amo Oertli. Así que le dejo a, no sé, Verónica, ¿tenés alguna pregunta? O el doctor Oscar, ¿tiene algún comentario? Hola Noé, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pensábamos al final, si nos das la oportunidad, discutir para que tengan tiempo de hacer sus presentaciones, como tú lo consideres, o hacemos No, si querés ahora hacerle una pregunta específica a la doctora Claudia, la pueden realizar. Ah, perfecto. La felicito, doctora Claudia. Nuevamente, gracias. Y yo sí quisiera preguntarle, en esta manipulación de la diatermia en el iris, ¿ha tenido experiencia en la cápsula como tal, en la cápsula tanto anterior o posterior, en cataratas congénitas o algo que nos pudiera comentar en este caso específico? Fíjate que sí, Vero, en cápsula anterior, ya que el equipo tiene esa recomendación para hacer la capsulotomía. Sin embargo, te digo que en cápsula no fue algo que me gustara, porque aunque en el video se ve muy claramente cómo se logra hacer la capsulotomía, la realidad es que queda muy tensa el borde de la rexis y fácilmente se hacen desgarros que se pueden proyectar hacia la parte posterior. No tengo experiencia en catarata congénita, creo que existen estudios que muestran un beneficio, sobre todo en cápsula posterior, pero en cápsula anterior no sería de la idea de utilizarlo, no le encuentro gran beneficio. Los cirujanos de segmento anterior tienen mucha experiencia en la realización de una rexis circular continua, ¿no? Claudia. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Soy Germán Bianchi, claro. acá de Argentina. Le quería preguntar, ¿qué pasa con el iris luego de la radiofrecuencia? ¿Cómo queda modulado? Pues queda impresionantemente redondo. Esa es la realidad y queda el borde muy bien definido. Como ustedes ven, hasta pareciera que todavía está íntegro el esfínter. Obviamente no existe ese movimiento de cierre y apertura. El diámetro que dejamos al hacer el retiro del tejido del iris
ese es el diámetro que va a permanecer en el paciente, ¿no? A veces eso es una cosa difícil de calcular, qué tanto lo abro o qué tanto lo cierro para que no quede una pupila muy grande. Pero no pasa nada en cuanto a inflamación o algún otro evento. La realidad es que los resultados son muy buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad que espectacular la Gracias a ti, presentación y muchos tips. Bueno, vamos a seguir con la siguiente conferencia del doctor Samuel José Ábalos. Nos va a hablar de láser de femtosegundo en catarata membranosa. Bienvenido, doctor. Cuando quiera ya puede iniciar su presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al CMSC por esta invitación. Y no sé si ya se ve ahí mi presentación. Sí, perfecto. Sí, ya se ve. Bueno, pues yo voy a dar un caso clínico y vamos a hablar acerca del láser de femtosegundos en cirugía de segmento anterior. Entonces, pues este es un paciente masculino de 64 años de edad que acude con nosotros por referir una mala visión de su ojo derecho desde hace 2 años. Y él es importante para este caso clínico que niega antecedente de trauma ocular, a pesar de que se preguntó directamente sobre él. Como antecedentes heredofamiliares, no tiene ninguno. Antecedentes personales no patológicos también son negados. Y únicamente él refiere que es diabético tipo 2 y es hipertenso, bien controlado de ambas entidades patológicas. Como antecedentes oftalmológicos, únicamente un defecto refractivo hipermetrópico y además de presbicia. Entonces, aquí les presento el ojo que vamos a abordar. Es un ojo derecho y, bueno, pues aquí este ojo ve movimiento de manos. La retinoscopía no es valorable debido a esa fibrosis que vemos en la cápsula. Es una cápsula que está fusionada, tanto la anterior como la posterior. Vemos una fibrosis muy importante central y que además tiene unos pliegues importantes en la misma. La presión intraocular es de 12 milímetros de mercurio y el fondo de ojo no tiene ninguna alteración. Aquí vemos una imagen con retroiluminación. Y pues vemos los pliegues tan importantes que están en el centro, ¿no? Además de esto, alcanzamos a ver una imagen ahí opaca en el meridiano de las 6, por lo que pedimos al paciente que haga infraducción y alcanzamos a ver ahí un material que probablemente pueda corresponder con el núcleo del cristalino. Vemos que este ojo no tiene nada de corteza. Entonces pedimos una ultrabiomicroscopía para ver bien qué es esa masa que estaba en M6 y vemos que efectivamente es el núcleo del cristalino que está atrapado entre la fusión de las dos cápsulas, de la anterior y de la posterior, y que aquí en M6 se encuentra adherido el núcleo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que probablemente se trate de una catarata que fue morganiana y que ahora, por la ausencia del material cortical, se ha convertido en una catarata membranosa. Entonces, nosotros abordamos este caso decidiendo usar ayuda de láser de femtosegundos. Aquí vemos la pantalla de femtosegundos, utilizamos la plataforma de Lensex, y aquí vemos los deltas que estamos abriendo para abarcar esta zona fibrótica y plegada, por eso vemos esas espigas, y realizamos el femtosegundo. Posteriormente abrimos nuestros puertos, colocamos azul de trípano para una visualización mejor de la cápsula y pues bueno, vemos que la rexis que hicimos mediante este láser de femtosegundo se logra fácilmente. Vemos cómo ese corte que hizo con el femtosegundo nos facilita mucho quitar todas estas zonas fibróticas y vean cómo fácilmente la retiramos. Sin embargo, aquí en la adhesión núcleo capsular se encuentra un tag, por lo cual usamos unas tijeras de microincisión y retiramos ese tag y fácilmente nos queda el remanente capsular. Aquí vemos que el núcleo está atrapado y con ayuda de un segundo instrumento lo flotamos hacia cámara anterior por el riesgo que tenemos de que se nos caiga cavidad vítrea, porque recuerden que estaban adheridas las cápsulas, entonces quitamos ambas cápsulas. Y aquí lo que decidimos es colocar un lente de 3 piezas en el sulcus y abotonarlo en el remanente capsular, ya que tenemos 360 grados
de remanente, y así de esta manera vamos a formar una barrera entre el segmento anterior y el posterior, y vamos a poder utilizar nuestra pieza de mano con ultrasonido. Entonces, aquí lo que hacemos es facomulsificar el núcleo, y la ventaja es que, pues bueno, el lente de 3 piezas nos está ayudando para que el vítreo no venga hacia adelante, no traccionemos el vítreo, no se nos tape la punta, y pues vemos cómo se emulsifica fácilmente este núcleo que estaba pues atrapado y que ahora ha sido flotado a cámara anterior, ¿no? Entonces aquí vemos que no haya vítreo en segmento anterior, vemos que hay algunas banditas, por lo cual las rechazamos con viscoelástico y colocamos un poquito más de viscoelástico por atrás del lente para que no venga más vítreo, y volvemos a abotonar el lente intraocular donde tiene que estar para volver a formar esta barrera. Retiramos los ganchos, colocamos miostat para cerrar la pupila, ponemos un poquito de aire y listo. ¿Okay? Entonces, este es nuestro ojo que a la semana de operado. Entonces, el ojo B2050 con una refracción de más 0.25 con menos 2 a 80 y alcanza una corrección de 20/20. Vemos que el ojo no está inflamado, la córnea está transparente, no hay vítreo en cámara anterior, es un ojo que está bastante tranquilo, la presión intraocular está normal, el fondo de ojo está normal, por lo cual ha sido una rehabilitación visual bastante exitosa con este paciente. Entonces, rápidamente, la catarata morganiana fue descrita por primera vez por Giovanni Morgani en 1762 y pues la caracteriza por ser una catarata hipermadura en donde el núcleo cayó por gravedad en una corteza licuada, ¿no? ¿Por qué pasa esta licuefacción? Es por una degradación enzimática y precipitación de las proteínas cristalinas y absorción de este mismo material. Recordar que estas cataratas no nada más tienen esta alteración, sino también debilidad sonular. Y también podemos encontrar la cápsula anterior fibrosa y la cápsula posterior calcificada, fina y frágil, lo que hace que sea una catarata pues difícil de abordar. Takamura en el 2003 reportó una catarata morganiana con una apertura en la cápsula posterior espontánea y que no hubo ninguna inflamación ni aumento de presión intraocular. Por esto nosotros pensamos que este paciente pudo tener lo mismo, haber tenido una solución de continuidad espontánea en cápsula posterior y así se haya formado la catarata membranosa. Entonces, recordar que la ruptura de cápsula posterior, además de un evento quirúrgico, puede suceder como consecuencia de un trauma ocular abierto o cerrado, una inflamación supurativa por alguna endoftalmitis, alguna neoplasia intraocular y, pues, en este caso, espontánea en una catarata hipermadura o morganiana. Y la catarata membranosa, recordar que es cuando la cápsula anterior y posterior se fusionan y puede existir algo de material cortical o incluso puede estar nulo, como en nuestro caso. La técnica de andamio de lente intraocular fue descrita por Kumar y colaboradores y pues lo que hace es que el lente de 3 piezas actúa como una barrera entre el segmento anterior y el posterior para que los fragmentos del núcleo puedan ser emulsificados sin riesgo a que caigan en cavidad vítrea. Entonces se coloca un lente de 3 piezas en el sulcus y se ajusta al remanente anterior. Muy importante tener este remanente anterior completo, ya que si no es completo, pues bueno, además de poder tener alguna luxación de fragmentos de núcleo a cavidad posterior, también el lente puede estar inestable y no puede ser una buena técnica. El láser de femtosegundos, recordar que es un láser que usa unos pulsos de 10 a la menos 15 segundos, con una longitud de onda, dependiendo de la plataforma que utilicemos, de 1030 a 1053 nanómetros, y que es una herramienta que nos permite realizar incisiones corneales, capsulotomía anterior y fragmentación del núcleo. Sin embargo, sabemos que esto no reemplaza la técnica convencional y que probablemente no lo vaya a hacer, pero es una herramienta que nos puede ayudar en algunos casos. El láser de femtosegundos ya se había descrito en cataratas morganianas y el inconveniente de haberlo utilizado es que puede existir un 126 veces más riesgo de tener una capsulotomía incompleta, mismo que nos pasó a nosotros, pero pues vaya, aunque esté incompleta, tuvimos un 90% de realización de esta capsulotomía, lo cual nos facilitó el tiempo quirúrgico, nos facilitó la técnica quirúrgica y únicamente tuvimos que hacer un corte
en la adhesión núcleo capsular para terminar la rexis. Y esto nos facilitó, bueno, como ventaja fue que tuvimos el remanente 360 grados para poder colocar un lente de 3 piezas, acomodarlo y hacer una técnica de andamio. Entonces, como conclusiones, pues el láser de femtosegundos tiene la ventaja de que realiza un OCT en tiempo real y podemos ver qué estamos haciendo con el láser de femtosegundos. Podemos hacer una capsulotomía central y que sea regular, facilita muchos pasos de la técnica de vacuoemulsificación. Y muy importante resaltar que es una herramienta quirúrgica que no viene pues a quitar lo que nosotros ya sabemos hacer como cirujanos del segmento anterior, pero que sí nos puede facilitar en algunos casos seleccionados y que si la tenemos debemos ocuparla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samuel. Excelente tu presentación. Y yo siempre digo cómo la tecnología nos ayuda a ser mejores cirujanos. Bueno, nos gustaría, Oscar, yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en femto, que nos cuentes un poco la experiencia o lo que quieras acotar sobre estos temas. Hola, saludo a todos, claro que sí. Excelente presentación, tanto de Claudia como de Sam. Felicitarlos. Específicamente con esto que acaba de presentar Sam, que es un caso hermoso, muy bien manejado. Coincido completamente en cómo lo hizo y lo que expone. Yo simplemente diría, aquí tomando en consideración este caso, el hecho de la importancia de los deltas. Es decir, él tuvo un sitio en el cual el femtosegundo no pudo abrir la cápsula. Y como bien argumenta, que la fibrosis puede impedir que se construya de manera adecuada, no nada más es la fibrosis, sino también propiamente la localización del delta. Porque hay que recordar que el modelo que tenemos en el Hospital de la Luz, que es el LENSEX, la fotografía del OCT no es en tiempo real. Tenemos una foto estática, pero ya el resto, durante el procedimiento de la aplicación de láser, ya no tenemos un tiempo real. Entonces, en casos de cristalinos subluxados, o en casos en donde la cápsula anterior se puede ver modificado en forma, y existen varios trabajos en los cuales se ha demostrado que aún y a pesar de la colocación del anillo puede haber un movimiento, y entonces es ahí en donde el delta entra en acción. Entonces, este caso está, me parece, maravillosamente abordado y es un caso muy esquemático de cómo funciona el femtosegundo, en un caso novedoso como lo hizo Sam, muy bien manejado. Simplemente dejo la acotación de que todos aquellos que usen femtosegundo en cataratas subluxadas o aquellos en donde las cápsulas no estén en la anatomía natural del cristalino, siempre tomen precauciones si van a utilizar un láser de femtosegundo que no utiliza una foto de OCT o una imagen de OCT en tiempo real. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Cristina o Roberto, Perdón. ¿quieren aportar algo a este caso o continuamos? Ya nada más una cosa, igual se podría probar cuando hay mucha fibrosis en estos pacientes, aumentar la energía también para que quizás así, abriendo los deltas y aumentando la energía, se pudiera obtener un mejor resultado de corte. Sin embargo, pues siempre que tengamos fibrosis existe, ¿no?, esta posibilidad. Y el femto pues se puede ocupar para muchas cosas, es una herramienta súper útil. A mí en lo particular me gusta mucho para manejo de catarata dura, en pacientes con cristalino subluxado, en pacientes con coteos bajos, este tipo de pacientes con fibrosis capsulares, porque te permite un corte controlado y un diámetro más controlado de la capsulotomía en este caso, y por lo tanto el abordaje es mejor. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, continuamos. Presentamos a la doctora Linda Nasser, que nos va a estar hablando de FACO en pseudofoliación. Puede compartir su pantalla, doctora Linda Nasser, cuando quiera. Claro. Son casos interesantes, todos casos un poco extremos en lo que son la cirugía de catarata, no solamente cirugía refractiva, sino también hay cirugías complejas como podemos ver acá. Y bueno, que el femto nos ayude a resolver estos casos, incluso a veces cuando tenemos esas subluxaciones y queremos tener una buena rexis, como decía Cristina recién, es de gran ayuda. Yo también lo uso bastante al femto, es algo que utilizo a diario y bueno, creo que es una buena herramienta para
poder resolver casos complejos. Bienvenida, Linda. Cuando quieras podés comenzar. Gracias. Muchas gracias. Sí ven la imagen, ¿verdad? Sí, perfecto, y se te escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hablar del manejo de pacientes con cataratas y pseudoexfoliación. Como todos sabemos, estos son los autores que describieron lo que es una pseudoexfoliación y hay diferentes teorías en las que explican el por qué suceden, aunque no todas coinciden o son ciertas, o pues hay quienes están de acuerdo con unas y con otras. Lo que sí sabemos es que en estos pacientes vamos a encontrar un depósito blanco grisáceo en el borde de la pupila, donde hay un defecto de las capas pigmentarias del iris. Generalmente los pacientes pueden cursar con atrofia del borde pupilar, hay opacidades de cristalino, aunque también lo hemos visto en cristalinos transparentes, y también podemos ver este depósito a nivel de la zónula, el cuerpo ciliar y el trabéculo. Esto generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años, aunque también lo podemos observar en pacientes más jóvenes. Generalmente, como les decía, pueden cursar con catarata y la presencia de la pseudoexfoliación, y algunos pacientes tienen iridodonesis, pacodonesis, atrofia del esfínter pupilar, y generalmente son pacientes que tienen poca dilatación. En cuanto a los riesgos que debemos de tomar en consideración en una cirugía en estos casos, es que tienen una debilidad sonular, pueden presentar diálisis sonular en el momento de la cirugía o previo a la cirugía. Podemos encontrar casos donde hay una subluxación del cristalino, son casos que generalmente tienen poca midriasis, no los podemos rotar, difícilmente podemos realizar una rotación, y muchas veces cuesta colocar el lente intraocular. También la mayoría de los pacientes que tienen pseudoexfoliación pueden cursar con glaucoma, hipertensión ocular. En cuanto a las medidas transquirúrgicas, pues podemos utilizar adrenalina en cámara anterior, que esto es controversial porque al existir una atrofia del esfínter pupilar, pues muchas veces no tiene efecto. Podemos apoyarnos también de los ganchos retractores de iris, podemos realizar esfinterectomías, usar anillos de iris, dilatadores mecánicos de la pupila. Esto va a depender de con lo que se cuente en un quirófano y la habilidad que tiene el cirujano para poderlo realizar. Es importante también las tinciones capsulares, sobre todo cuando se acompañan con cataratas hipermaduras, tratar de hacer una capsulorexis circular continua anterior en el borde pupilar, porque son pacientes que no dilatan lo suficiente o lo más grande posible, y lo menos posible rotarlo para precisamente no tratar de debilitar más la zónula, que de por sí ya está lastimada. Usar anillos capsulares, sobre todo si hay la existencia de la posibilidad de una diálisis o una desinserción de la zónula, y tratar de hacer maniobras poco agresivas en la fractura. Manejar botellas bajas, sobre todo en los casos que vemos que hay una debilidad zonular, y tratar de colocar un lente en la bolsa. ¿Qué complicaciones podemos tener en estos pacientes? Podemos observar desde una opacidad de la cápsula posterior, son más la presencia de fimosis capsular, sobre todo si realizamos una capsulorexis pequeña y el paciente cursó con procesos inflamatorios, una atrofia del esfínter pupilar, una corectopia, hasta una dislocación del lente intraocular. Y en los casos que cursan con glaucoma... Perdón, Linda, vos sabés que no pasa el video, no sé si es así o se pudo haber trabado. No, estoy pasando imágenes. No se está viendo tu presentación. No se está viendo. No está pasando. A ver. Linda, si gustas dejar de compartir tu pantalla y la vuelves a compartir. Déjala de compartir y vuélvela a compartir, por favor, Linda. Ahí voy. Sí, la verdad, porque es un caso muy interesante. La pseudoexfoliación, la verdad que es uno de los grandes desafíos que tenemos los cirujanos de catarata. Así que... ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, perfecto. Sí. ¿Y todo lo que expliqué no se vio? No. Pero se escuchó muy bien, la verdad que se te entendió muy bien y... Ok, bueno, estas son las imágenes que ya había presentado con la presencia de glaucoma, lo que podemos usar para apoyarnos con los tamaños de pupila, y lo que les comentaba de hacer menos maniobras para fractura, bajar la altura de la botella si hay una diálisis, el utilizar anillos capsulares, y estas son las complicaciones que podemos tener en estos pacientes un postquirúrgico, ya que generalmente tienen pupilas pequeñas y a veces realizamos capsulorexis pequeñas y vemos la presencia de fimosis, o podemos tener hasta una dislocación del lente intraocular porque pues la zónula se debilita, y a veces aún con todo y la bolsa el lente se nos va para atrás. Entonces son pacientes que sí debemos de tener cuidado. A veces cuando no hay un soporte de una bolsa podemos llegar hasta utilizar un lente de cámara anterior, siempre y cuando contemos con una microscopía especular que nos pueda dar el beneficio de poderlos utilizar, y dependiendo también de la edad del paciente. Aquí les voy a mostrar un caso clínico que a mí se me hace muy interesante porque tiene varios factores de riesgo. Es un paciente de 81 años de edad
quien acude por una disminución de la agudeza visual de hace 3 años y que esta se manifestó en forma más importante hace 2 semanas, donde bajó la visión, tiene dolor, el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, no refiere ninguna enfermedad de importancia, la presión intraocular la encontramos en 38 y observamos un ángulo cerrado. El paciente percibe la luz y discrimina colores. Vemos que el paciente cursa con un edema corneal, que el paciente tiene una opacidad corneal generalizada, pero más en la parte inferior de la córnea. La pupila acude con una midriasis media, es hiporrefléctica y una opacidad total del cristalino, el cual es hipermadura. Se le pasa una carga de malitor, se le da tratamiento hipertensivo, se le maneja loteprenol para tratar de disminuir un poco la inflamación, se le pide preoperatorio, se le hace un ultrasonido donde reporta que el polo posterior, la retina, está aplicada y nosotros llegamos a la conclusión de un diagnóstico de un síndrome de pseudoexfoliación, una catarata facomórfica y facolítica, ya que observamos células en cámara anterior por una catarata hipermadura. Este es el caso del paciente donde nosotros observamos una opacidad de la córnea generalizada. Aquí no es que esté desenfocado el video, este caso lo presenté en el Centro Mexicano de Catarata actualmente, donde a mí se me hace interesante por lo que les mencionaba. Es un paciente que acudió con una pupila de midriasis, con poca midriasis y que no dilata lo suficiente. Aquí pues mucho somos del concepto de igual, podemos usar retractores, pero es una cámara anterior estrecha, es una cámara anterior cerrada, donde hay una opacidad de la córnea inferior. Aquí utilizamos colorante para poder realizar la capsulorhexis y, como les mencionaba, tratar de realizarla lo más amplia posible, si es en el borde pupilar, que mejor, y si podemos por debajo de él también. Aquí a veces sin necesidad del uso de los ganchos de pupila, que a veces pues estorban un poco en los ángulos cerrados, podemos realizarla con mucha paciencia y con el apoyo de esta tinción. Y aquí realizamos una hidrodisección y a veces es conveniente una hidrodelaminación si nosotros queremos conservar un epinúcleo que nos proteja al realizar la fractura, sobre todo si no sabemos en qué estado y condiciones se encuentra la zónula. Recordando que este paciente tiene pseudoexfoliación y esta opacidad de la córnea que es paracentral inferior sobre todo, y que, como les mencionaba yo, pues tenemos un poco de dificultad para realizar maniobra en estos casos para tratar de no debilitar la zónula. Importantísimo el apoyo de los viscoelásticos. En este caso a mí me gusta mucho utilizar viscoelásticos dispersivos que nos ayudan a ampliar y mantenerse en la cámara y proteger el endotelio, y nosotros podemos decidir en qué momento podemos utilizar un anillo capsular. En este caso, al ver que la zónula no tenía una estabilidad lo suficiente y por la presencia de tantos problemas en el paciente y poca visualización, por garantía colocamos un anillo de soporte capsular, el cual nos ayuda muchísimo a la hora de la fractura para poder ejercer un poco más de fuerza al realizarla y que no se nos vaya el núcleo hacia la retina o al polo posterior. Tratar de traer los fragmentos al centro de seguridad, como es en la cámara anterior central, y apoyarnos mucho con viscoelásticos que nos puedan dar la garantía de poder proteger el endotelio, que de por sí ya está lastimado con esta inflamación y la hipertensión ocular que el paciente cursaba. Y esto es de paciencia. Muchos dicen, pues mira la pupila pues sí, lógico, cada vez se nos puede hacer un poco más chiquita, y sobre todo si estamos estimulándola con las maniobras que estamos realizando para extraer el núcleo. Aquí si vemos que persiste la opacidad o esta aumenta, podemos ayudarnos con viscoelástico o metilcelulosa en la córnea y tratar de traer los fragmentos, como les decía, en nuestra parte de seguridad. Y en estos casos tratar de bajar los parámetros de la infusión para que estos restos no vayan a tener un fenómeno de retrofusión y que no puedan romper la cápsula posterior e irse hacia la retina. Finalmente, pues nosotros cuando ya aspiramos los restos de corteza, que muchas veces el anillo nos impide un poco, pues hacerlo con paciencia y podemos retirar todo el epinúcleo y la corteza necesaria que tenga el paciente y podamos colocar un lente y garantizar lo que se quede en la bolsa. Es importante saber que estos pacientes, aún teniendo un lente en la bolsa, tenemos que tener cuidados, y aún con el anillo, que son bolsas que se nos pueden luxar. Este es el paciente 4 días después. Recordemos que tenía una hipertensión ocular bastante importante, de ahí la hiperemia y la hemorragia subconjuntival con el que cursó, pero poco a poco se fue aclarando la córnea y el paciente fue ganando visión y pudimos controlar la presión intraocular, y pues las características de su retina tampoco tenían ningún problema. Es importantísimo considerar todo esto en los pacientes de pseudoexfoliación y contar con las herramientas necesarias
para poder resolver con éxito estos pacientes que cada uno tendrá una complejidad diferente a la que nos vamos a enfrentar como cirujanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda, por tu presentación. La verdad que tenés razón, la pseudofoliación es uno de los grandes desafíos que tenemos los cirujanos en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico tardío, porque la pseudofoliación con los años te sigue castigando. Roberto, no sé si tenés algún comentario en la charla o vos qué hacés como para tratar de evitar que esta pseudofoliación te complique la cirugía, si nos querés contar un poquito. Hola, buenos días a todos. Creo que me escucho bien. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles esta amable invitación y pues sumarme a la felicitación a la doctora. Creo que es un caso estupendamente resuelto. Sabemos, como acaban de mencionar, es uno de los grandes desafíos que tenemos los cirujanos de catarata. En lo particular, cuando se da la misma ocasión que tenemos pseudofoliación con una pupila pequeña, yo prefiero usar ganchos de iris para tener un abordaje y una visualización adecuados, aunque en algunas consideraciones también puedo hacer esfinterotomías que me permitan agrandar solamente lo suficiente para poder hacer el abordaje en mi campo quirúrgico. Creo que estos casos no solo requieren de nosotros una mayor destreza, sino también un manejo adecuado de los parámetros. En mi caso particular, yo prefiero tener flujos bajos, no así los vacíos. Creo que el vacío es una herramienta más para tener una mejor sujeción. Sin embargo, en términos de los flujos, sí considero que flujos bajos nos van a permitir generar una menor tensión en la zónula y tener una mejor travesía durante el evento quirúrgico. Me parece que este caso en particular fue muy bien resuelto y lo único que yo añadiría a este caso es que hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen tener una inflamación importante y hay que ser enfáticos en el tratamiento antiinflamatorio postquirúrgico. Doctor González se está entrecortando mucho. Bueno, no se está escuchando bien. No se está escuchando bien, vamos a continuar. Por ahí hay fallas en internet, así que vamos a presentar a la doctora María Elena Morales, que nos va a hablar de los retos en la cirugía de catarata con antecedentes de cirugía refractiva. Así que adelante, doctora, si puede compartir pantalla. Ya la estamos viendo a usted. Muchas gracias por su participación. Bienvenida, doctora Morales. Cuando quiera compartir pantalla ya está listo. Muchas para escuchar su plática. Buen día. ¿Sí se ve? Todavía no. Todavía no. Ya la compartí. ¿Ya me ven? La vemos a usted, pero no vemos la pantalla. Por ahí deje de compartir y vuelva a compartir, así por ahí se engancha mejor. ¿Me permite tantito? Tuvo que cortar al doctor González porque no se escuchaba muy bien, pero no sé si alguien del panel quiere, hasta que se conecta la doctora María Elena Morales. Sí, si me lo permites, sí. mi queridísimo Sí, Oscar. Noé. Sí, bueno, nada más, me parece que la charla que dio Linda es fabulosa porque hace una muy buena síntesis del manejo de lo que hacemos en los pacientes con pseudoexfoliación, que seguro abundan en Argentina y abundan acá en México y en el resto de los países. Simplemente decir que en este caso de catarata hipermadura con facolítico y facomórfico, son pacientes que es mandatorio el control de la presión intraocular postquirúrgica. El riesgo del glaucoma posterior a esto es muy alto y a veces hay que plantearle al paciente el pronóstico de un daño neurológico, nervio óptico importante, para que no haya falsas expectativas. Gracias, Oscar. Verónica, ¿querías comentar algo? Definitivamente lo mismo que comentó Oscar, que una vez que se ha controlado el problema de la catarata o se ha resuelto, sin embargo, nuestra presión intraocular va a continuar mucho tiempo con presión alta. Entonces ya creo que ya está la doctora Elena.
Ya está. Los dejo. Ahí está compartiendo, doctora. Si quiere comenzar su presentación, ya estamos viendo la presentación. Ya me ven, muchas gracias. Buenos días, les agradezco al comité por la invitación a este evento tan importante. Bien, cuando vamos a operar a un paciente de catarata que tiene el antecedente de una queratotomía radiada previa, nos enfrentamos a varios desafíos. Lo primero que debemos hacer es revisar en la lámpara de hendidura la profundidad de estos cortes, ya que todos los que hicimos queratotomía radiada, recordemos que lo hacíamos a una profundidad de 95%, incluso hacíamos micropunciones con el objeto de obtener un mejor aplanamiento. Cuando el paciente tiene 8 cortes radiados, tenemos la opción de hacer una incisión corneal. Yo sugiero, y como pueden ver aquí, a mí me gusta mucho realizar microincisión, esto es de 1.8 a 2 milímetros, y siempre tener la precaución de no hacer intersección con los cortes radiados porque se pueden abrir. El tamaño de la capsulorhexis es muy importante. Está dependiendo de la dureza cristaliniana, pero no debe ser menor de 5 milímetros, ya que nos va a dificultar las maniobras para el núcleo, pero tampoco debe ser mayor al diámetro del lente que vamos a utilizar, que habitualmente es de 6 milímetros, porque esto puede hacer que en el postoperatorio el lente se salga de la bolsa capsular. También debemos utilizar el azul de trípano, como pueden ver ahorita, para que tengamos una buena visualización y no haya interferencia con los cortes radiados. Cuando tenemos 12 cortes o más, yo sugiero realizar túnel escleral, ya que tenemos el riesgo de abrir todas las incisiones. Ahora, dependiendo también del tipo de catarata que nos vamos a someter, los parámetros que vamos a utilizar deben ser bajos, ya que si utilizamos vacíos altos, esto requiere que aumentemos la altura de la botella y vamos a tener el riesgo de que se abran estos cortes. En el caso que les estoy presentando aquí, afortunadamente, es un núcleo, el antecedente de una paciente es diabética, se le hizo queratotomía radiada hace 30 años, es una paciente que no operé yo, pero cuando tenemos núcleos que no son tan duros, tenemos la opción de luxarlo hacia la cámara anterior, sobre todo si son cataratas membranosas, o la otra opción es fragmentar en la mayor cantidad de piezas posibles, insisto, para evitar vacíos altos, tener que aumentar la altura de la botella y se abran los cortes. Ahora, ¿qué tipo de lente le vamos a ofrecer al paciente al que estamos interviniendo? Bien, si el paciente tiene 1.5 dioptrías de astigmatismo y este astigmatismo residual que quedó de la queratotomía es regular, yo le ofrezco un lente tórico. Hasta ahorita, en la actualidad, yo no estoy muy de acuerdo en ofrecer un lente multifocal en estas córneas que ya de por sí son multifocales. Sé que existen reportes, hay trabajos ahorita donde están colocando lentes de rango extendido o incluso mix and match, con el objeto de poner un lente en el ojo dominante, un lente monofocal, y en el otro ojo el lente de rango extendido a un multifocal. Yo no tengo experiencia en ese tipo de lentes. Otro desafío muy importante que nos vamos a enfrentar son las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para este lente intraocular? Anteriormente, cuando utilizábamos fórmulas de segunda o tercera generación, si recuerdan, los pacientes quedaban con una hipermetropía muy importante. Esta incluso hasta 4 dioptrías. Ahora en la actualidad contamos con las fórmulas de cuarta generación, donde afortunadamente podemos saber el poder que existe en la córnea central, la longitud axial, sobre todo en estos pacientes miopes altos calculados por interferometría,
y sobre todo la posición efectiva del lente, podemos utilizar fórmulas como son las de, las fórmulas que tenemos de Llamas, Hofer Q, o incluso Panacea y sobre todo Barrett. Con estas fórmulas, al considerar estos parámetros, o incluso algo que a mí me gusta hacer es meterme a la página de ASCARS, donde nos solicitan todos estos datos, y aún así a mí me gusta miopizar a los pacientes 0,75 o una dioptría, y con el objeto de dejar a estos pacientes un poco miopes que han sido hipermétropes durante mucho tiempo, y esto pues obviamente les ha dificultado el tener una muy buena visión. Y es cierto que en la actualidad, con estas fórmulas de última generación y con la página de ASCARS, nos acercamos al objetivo que deseamos, que es realmente que el paciente tenga una buena visión tanto de lejos como de cerca. No debemos ofrecerle al paciente expectativas de que su visión van a tener excelentes resultados visuales debido a esta inestabilidad que existe en la córnea, a las aberraciones que existen en la córnea, y sobre todo a los cambios en la visión y en la refracción que van a tener estos pacientes en el postoperatorio, tanto inmediato como tardío. Bien, y ya para finalizar, yo siempre coloco una sutura, sobre todo en estos pacientes que tienen este antecedente, con el objeto de evitar una filtración de la incisión. Y al terminar la cirugía, pues verificar que ninguno de los cortes de queratotomía radiada filtre. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, realmente muy interesante la charla. Nos gustaría tener un poquito las opiniones del panel. No sé si Verónica quiere hacer un comentario. Sí, felicitarla. Buenas tardes nuevamente. Felicitarla nuevamente por excelente caso. Sin embargo, actualmente nos están llegando varios pacientes que fueron hace 20, 30 años operados de queratotomía radiada. Y eso es importante considerar en el momento de la incisión. Siempre irnos a hacerla principalmente entre dos radiales para evitar que se nos abra, porque muchas veces sí vamos a tener que incluso dar puntos para juntar las radiales que se hayan abierto como algunos gajos de naranja. Pues muchísimas gracias nuevamente, y creo que estamos un poco cortos de tiempo. No sé si quieran sigamos con Cristi. Tenemos tiempo para un comentario de Óscar y Cristina, así que adelante. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Simplemente felicitaciones a Male por la charla que dio. En nuestra experiencia, nuestra recomendación es abordaje escleral. Nosotros no tocamos la córnea, es un punto que ya tenemos desde hace muchos años haciendo. Considerar para el cálculo del lente intraocular, el meollo es la córnea. Entonces a la córnea la tienes que estudiar de sobremanera. Y una vez que estudias a la córnea, se toman las decisiones de multifórmulas para poder llegar a un consenso por fórmulas. Nuestra recomendación es primero establecer clínicamente cuántos cortes se tienen. No es lo mismo 4 a tener 16. Segundo, qué tan profundos están los cortes. Tercero, hasta dónde llegó el corte, es decir, qué tan cerca del centro. Posteriormente, el análisis de la córnea, nosotros lo hacemos con tecnología Pentacam y validamos esta información con los interferómetros con los que normalmente contamos los grandes hospitales. En materia de Pentacam, lo que hacemos es ver dónde están las zonas de transición queratométrica, y para no extenderme en lo normal, el centro de la córnea en una radiada está aplanada, pero hay casos en los cuales tienes una zona de aplanamiento con una zona de encurvamiento dentro de los 3 milímetros centrales. Entonces, la recomendación, si van a hacer un estudio topográfico o tomográfico corneal, es que ajusten a pupila, no al centro óptico de la córnea, sino al centro de la pupila, y en base a eso hagan su análisis. Cristina, no sé si querés comentar algo. Sí, simplemente muy bonito caso, doctora María Elena. Y acá, justo hoy en la mañana tuve la oportunidad de operar una paciente con antecedente de mileusis. Yo la verdad es que sí tuve que ponerme a leer porque yo no me tocaron las mileusis, pero todo lo que implique tocar la córnea, llámese radiada, llámese los pacientes, me han tocado LASIK, hipermetrópicos,
también otra cosa muy importante es que se altera mucho la óptica al momento de estar haciendo el abordaje quirúrgico, y eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque eso pudiera, además, entre los cortes, la mala visualización, las condiciones de la córnea, pues pudiera ser también o agregarse como un factor importante al abordaje quirúrgico. Y como decía Oscar, los cálculos del lente, pues sí, son mucho más complejos y varía mucho. No es lo mismo una radiada que una así, que la mileusis, que yo la verdad es que hoy la vi al paciente y sí, y me implicó mucho problema de visualización. Entonces, creo que este es un tema que los cirujanos del segmento anterior pues debemos de tomar muy en cuenta cuando existe un antecedente refractivo. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Morales. Y bueno, como Verónica es mi amiga, le vamos a dejar pasar un chivo del curso que viene ahora de FACOFES, que la verdad que va a estar grandioso. Si nos quiere comentar un poquito del curso, Verónica, para cerrar el módulo. Claro que sí, Noé. No sé si tengamos un video que les iban a mandar, pero de todas formas, los invitamos acá cordialmente a nuestro congreso de FACOFES, que se llevará a cabo el 18, 19, 20 de noviembre. Estamos en puerta. Va a haber grandes sorpresas, rifas, videos, grandes conferencias, panelistas, exponentes de todo el mundo. Entonces, no me queda más que invitarlos acá a la Ciudad de México de forma presencial. Sé que va a ser difícil, está siendo difícil nuevamente este tipo de congresos presenciales, pero no por eso dudo en lo absoluto que va a ser pues de alegría, gozo, compartir nuevamente las experiencias que tenemos en algo que nos fascina y algo que nos divierte a todos, de lo que es el ojo, la cirugía de catarata, y no nada más solo catarata, sino tendremos más temas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Oftalmo Córdoba, al amigo Noé, muchísimas gracias por la invitación y esperamos vernos muy pronto de forma presencial. A todos mis compañeros, la doctora Linda, Cristi, Oscar, la doctora Claudia, Elena. Entonces, Samuel, muchísimas gracias a todos, siempre por estar pues al pie del cañón con el Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Así lo creo, así creo que va a ser un gran congreso y nos vamos a encontrar ahí. Bueno, vamos a seguir con el próximo módulo, terminamos el módulo de catarata y vamos a seguir con el módulo de refractiva. En 2 minutitos más vamos a comenzar con el simposio de refractiva.